Bueno, ahí estamos. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva clase de Física 1B de este segundo cuatrimestre. El tema de hoy terminamos gravitación. Último tema de dinámica del punto. Vamos a hacer una pasadita de lo que vimos la otra vez. A ver, déjame un segundo acá. Destacar para todos. Perfecto. ¿Está bien? Habíamos hablado un poco del contexto en el cual Newton enuncia la ley de gravitación universal, ¿está bien? Un poco inspirado por las observaciones o por las conclusiones de Kepler sobre los datos de Tycho Brahe, ¿sí? De alguna manera había abstraído esos mecanismos y había formulado una ley para cualquier cuerpo que tenga masa, y hoy es una teoría vigente, bueno, de alguna manera después actualizada por la teoría de relatividad general, digamos, ¿está bien? Que es una interpretación más geométrica de la gravedad, pero en términos, digamos, para los términos que nos estamos refiriendo, para describir los movimientos, salvo un pequeño movimiento de Mercurio, en general describe perfectamente todas las órbitas de los planetas en el sistema solar y de los satélites alrededor de los planetas, la caída de los cuerpos, básicamente, y esto ya fundamentalmente la expresión que importa es esta, ¿no? Voy a agarrar mi lapicito. Con rojo. Esta o esta, que son iguales, ¿está bien? Es decir, que cuando, por el simple hecho de tener masa, dos cuerpos se atraen con una fuerza que es proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. ¿Está bien? O sea, acá me olvidé un cuadrado, nadie me lo dijo esto, ¿eh? Quizás es tarde. Tarde. Bueno, ¿está bien? Inversamente proporcional al cuadrado de las distancias, proporcional a las masas y en la dirección de la recta que los une. ¿Está bien? Y es atractiva, ¿sí? Con este menos uno puede verificar geométricamente que la que siente 1 debido a 2 va hacia 2 y viceversa. ¿Está bien? También se podía escribir de esta manera, simplemente reescribiendo el versor. Son dos maneras distintas. Uno puede decir, bueno, ¿por qué esto está el cubo? Porque si yo tomo el módulo de esto, lo que me queda es que el módulo de la fuerza decae como el cuadrado de la distancia. Por más que acá parezca que este cubo engañara un poco, ¿está bien? Entonces tengo un cubo acá, pero tengo una diferencia del vector de desplazamiento de arriba. ¿Estamos bien? O sea, eso es gravitación, digamos. Y habíamos visto que justamente en estas características, esto es lo que vamos a tratar hoy. ¿Está bien? Justo en la clase de hoy vamos a ver esto, que una fuerza como esta produce estos tipos de órbitas, ¿sí? Producen unas curvas que se llaman cónicas. ¿Sí? Las cónicas, no sé si lo vieron alguna vez en geometría, pero son unas curvas que salen de, básicamente, intersectar un plano con un cono. ¿Está bien? Entonces, de las distintas formas de intersectar un plano con un cono, se pueden hacer solamente estos 4 tipos de curvas. ¿Está bien? Y se definen básicamente las cónicas a partir de, digamos, a partir de un punto que se llama foco y de una línea. ¿Está bien? Es que ahora me olvidé el nombre. ¿Cuál? No me acuerdo si era directriz, pero ponle que sea directriz. Creo que tenés razón. Lo tengo en el apunte, pero me lo olvidé. Que todos los puntos de las cónicas tienen la misma distancia al foco que la directriz. ¿Está bien? Y eso dependiendo de, digamos, ese cociente, dependiendo de cuál sea el cociente de esas distancias, pueden dar estos 4 tipos de curvas. Círculo, elipse, parábola y hiperbola. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver en la clase de hoy. ¿Me siguen en casa? Sí, sí. Después, el hecho de que la fuerza sea central daba cuenta de la segunda ley de Kepler, ¿está bien? De la segunda observación, que recorre áreas iguales en tiempos iguales. Era una manifestación
en los datos de lo que ahora sabemos que es la conservación del impulso angular. ¿Está bien? O sea, la conservación del impulso angular me pone una restricción entre la velocidad angular y la distancia del planeta al Sol, ¿está bien? Básicamente, ¿qué es que esto? Que la velocidad angular por la distancia al cuadrado es constante, digamos. Y eso lo que me dice básicamente es que cuando los planetas están más cerca, se mueven más rápido, y cuando están más lejos se mueven más lento. Pero no solo eso, digamos. El hecho de que la relación sea exactamente igual a esto, eso lo vimos en la clase de impulso angular, se traduce como que barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Está bien? Esa definición está en el apunte de impulso angular. Y después, lo otro, la tercera que habíamos visto, para el caso del movimiento circular, es que si justamente yo tengo un movimiento circular con una fuerza que decae como el cuadrado de la distancia, del radio de la órbita, entonces eso me provoca que haya una relación entre el cuadrado del periodo y el cubo del radio de la órbita. Ese cociente es constante. Y en particular, al depender solo de la constante de gravitación y de la masa del Sol, va a ser la misma para todos los planetas. ¿Sí? Y como les contaba, esto es un poco lo que le dio la pista a Newton de que la fuerza, esta relación, y conociendo un poco cómo deberían ser las ecuaciones del método circular, le dio la relación de cómo debería ser decaer esa fuerza con la distancia, y después generalizó. ¿Sí? Y comprobó que esa generalización era adecuada. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Y hasta acá llegamos la clase pasada, si no me equivoco, ¿sí? Ahí habíamos terminado. Muy bien. Lo otro que también ya vimos un poco en otro momento, a la hora de hablar de la equivalencia entre masa inercial y masa gravitatoria, que es que la fuerza que nosotros llamamos peso no es otra cosa que la fuerza gravitatoria con la cual nos atrae la Tierra. ¿Está bien? Es decir, que si la escribimos en términos de lo que es la masa inercial por la aceleración que medimos, que midió Galileo, ¿está bien? De la caída de los cuerpos, el peso lo podemos escribir como mg. ¿Sí? Mientras que si este cuerpo está a una altura h de la superficie, y suponemos que la superficie de la Tierra es esférica, ¿está bien? Podemos asumir que la fuerza gravitatoria que siente ese cuerpo tiene que ser igual a la constante de gravitación universal por el producto de las masas, por la distancia de este cuerpo al centro de masa de la Tierra, elevado al cuadrado. ¿Está bien? Estoy comparando los módulos aquí. ¿Sí? Como en general, la altura a la cual hacemos este tipo de experimentos, ¿está bien? Son alturas que son mucho más chicas respecto al radio de la Tierra. El radio de la Tierra es del orden de 6.370 kilómetros. ¿Sí? Todos habrán visto, díganme si no lo vieron, el video de Carl Sagan reproduciendo el experimento de Eratóstenes para medir el radio de la Tierra. ¿Lo vieron? Exactamente. Si no lo vieron, pongan Carl Sagan Eratóstenes en YouTube y lo van a ver. Es, es una parte de la serie de Cosmos. Y también tiene una parte sobre Tycho Brahe, digamos, en las menciones de Tycho Brahe. Pues está buena, digamos. Pero ahí está bueno porque, de alguna manera, el tipo no me acuerdo en qué ciudad estaba. También lo dice ahí en el... Disculpen mi mala memoria. Pero, de alguna manera decían que al mediodía, justo cuando el sol tomaba la altura máxima del cielo, y no me acuerdo en qué ciudad distante, a cuánto, digamos, cercana a la ciudad, las pirámides hacían sombra, digamos, y ahí no. Entonces, simplemente midiendo la sombra que hacían las pirámides en dos lugares distintos y asumiendo que los rayos del sol venían de alguna manera de muy lejos, él calcula que con la diferencia de las sombras estima el ángulo, y conociendo la distancia de una ciudad a otra, estima el radio de la Tierra.
y es la primera estimación más o menos precisa del radio de la Tierra, de hecho está bastante bien, y da más o menos esa cantidad. De hecho, el Departamento de Física tiene una actividad de divulgación que se hace todos los años, que se llama Proyecto Eratóstenes, en donde se mide, se dan las instrucciones para hacer un experimento en distintas escuelas del país, y se han sumado escuelas de otros países también, para medir y hacer una medición colectiva del radio de la Tierra. ¿Está bien? Eso está a cargo de una persona que está a cargo de la divulgación del departamento, se llama Guillermo Matei, ya lo van a conocer cuando evolucionen las carreras y cuando, si quieren participar como divulgadores, lo pueden hacer, pero es una actividad súper linda. Siena y Alejandría, acá Juan Ignacio tiene los nombres. Gracias, Juan. Pensé que te iba a ver acá, Juan Ignacio, hoy. Le pasé la factura. ¿Se escucha o no? ¿O se cortó? Bueno, ¿está bien? Entonces, ¿me escuchan en casa? Sí, ok. ¿Listo? Entonces, de vuelta, esto me da una relación entre la aceleración de gravedad que medimos a nivel del mar, por ejemplo, y la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra al cuadrado, que conociendo el radio de la Tierra y la constante de gravitación universal nos permite, por ejemplo, estimar la masa de la Tierra. ¿Sí? Y también nos dice que más o menos deberíamos medir fluctuaciones en la gravedad cuando estamos a distintas alturas, ¿está bien? Y deberían ajustarse un poco a esta expresión. Te perdonamos, Juani, te perdonamos. ¿Sí? También deberíamos medir, y esto es un poco una cuenta que hace Newton en el Principia, en el libro de Newton, ¿está bien? En donde dice, bueno, si la fuerza va decayendo como 1 sobre la distancia al cuadrado, si tomamos, por ejemplo, la Tierra y la Luna, ¿está bien? Y miramos el movimiento de la Luna, entonces la aceleración gravitatoria que siente la Luna, o sea, la aceleración con la cual la Luna está girando alrededor de la Tierra, que es prácticamente causada por, prácticamente no, digamos, o sea, su principal componente es la fuerza gravitatoria de atracción de la Tierra, también debería ir como 1 sobre r cuadrado, ¿sí? Porque es una fuerza de naturaleza gravitatoria. ¿Sí? Entonces, si la aceleración gravitatoria en la Tierra la calculamos de esta manera, ¿sí? La aceleración gravitatoria o la aceleración que siente la Luna debido a la fuerza gravitatoria debería tener esta expresión, en donde esta distancia debería ser la distancia que hay entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna. La distancia Tierra-Luna elevada al cuadrado. ¿Está bien? O sea, y de acá sale entonces que el cociente de las aceleraciones medida entre la aceleración de la gravitación de la Tierra y la aceleración que siente la Luna, que es la que la hace hacer órbitas circulares alrededor de la Tierra, debería ir como el cociente del cuadrado de esas distancias, del radio de la Tierra y de la distancia entre la Tierra y la Luna. ¿Está bien? De manera que si pudiéramos estimar de otra manera esta aceleración, la aceleración que sufre la Luna debido a la gravedad, podríamos tener una estimación de cuál es la distancia entre la Tierra y la Luna, simplemente por argumentos gravitatorios. ¿Está bien? Y esta aceleración la podemos estimar fácilmente, porque si asumimos que la Luna alrededor de la Tierra está haciendo un movimiento circular, esa aceleración tiene que ser igual a la aceleración centrípeta. Si planteamos el problema en coordenadas polares, como si fuera un movimiento circular. Y si esa aceleración centrípeta tiene que estar determinada por su naturaleza cinemática, como toda aceleración centrípeta, como omega cuadrado por r. ¿Sí? En donde omega, que es la velocidad angular, lo podemos escribir como 2pi sobre el período. ¿Sí? Y r es el radio de giro, si tomamos simplemente el movimiento de un centro de masa alrededor del otro centro de masa, también no consideramos la rotación de la Luna ni nada, eso lo vamos a ver después en cuerpo rígido. ¿Está bien? Sería la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Sí? Entonces, este periodo lo conocemos porque uno sabe que la Luna da una vuelta a la Tierra cada 28 días, ¿sí?
Y si metemos esta expresión 4 en 3, uno lo que obtiene es un resultado similar para la Luna, similar a lo que obteníamos con las órbitas de los planetas alrededor de la Tierra en el marco de la tercera ley de Kepler. Es que la distancia, el radio de giro al cubo sobre el periodo al cuadrado es constante o viceversa, digamos. Y de acá, si tenemos todos estos datos, podemos estimar cuál es la distancia Tierra-Luna, simplemente por argumentos gravitatorios. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿En casa preguntas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la distancia real, ¿por qué no podría obtenerla por ese cálculo? La podría medir también. La podríamos medir. Sí. Sí, sí. Esta es una estimación. Pero para poderla medir, bueno, una de las misiones Apolo, no me acuerdo si la primera o la segunda, puso un espejo en la Luna. Y a partir de ahí la medió con un láser de forma precisa, digamos. Pero bueno, esta es una forma de estimarla que no es para nada despreciable, digamos. ¿Está bien? Bueno. Sí, sí, por supuesto. Nosotros estamos igual midiendo como si fuera la distancia entre cuerpos puntuales, nosotros estamos teniendo en cuenta los radios de cada una. Pero bueno, digo, lo que quiero mostrarles acá es que podemos hacer una estimación muy razonable con una teoría relativamente simple. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Los que están en casa, ¿ven algo nuevo en la clase de hoy o no lo ven todavía? La cámara, ¿no? Es mejor. La cámara, sí señor, muy bien. Estamos estrenando cámara nueva. ¿Sí? Es mejor, no parpadea y tiene como un efecto así, ojo de pez, que permite tener una visión más amplia. ¿Está bien? Así que sí, estamos estrenando cámara nueva. Muy bien. Bueno. Energía potencial gravitatoria. ¿Está bien? Supongamos que tenemos dos cuerpos, uno que lo vamos a llamar directamente el Sol, para ir acotando nuestro problema, y otro es un cuerpo de masa m, puede ser cualquier planeta, ¿está bien? Alrededor que, digamos, que se siente atraído por la fuerza gravitatoria que le hace el Sol. Llamemos RS a la posición del Sol desde un punto O cualquiera, y RM a la posición del planeta de masa m desde esa misma posición, y llamemos RMS a la posición del cuerpo respecto al Sol, que sería RM menos RS. ¿Está bien? Nosotros sabemos que la fuerza gravitatoria que siente el cuerpo M debido al Sol la podemos escribir de esta manera. O de esta otra, que es lo que vimos en la clase pasada y lo que repasamos hoy al principio de la clase. ¿Está bien? Y nos podemos preguntar si esta fuerza es conservativa, y para preguntarnos si esta fuerza es conservativa simplemente tendríamos que encontrar un potencial tal que si lo derivamos respecto a la posición relativa o respecto a la posición de uno de ellos, me tiene que dar la fuerza en cada uno de ellos. ¿Está bien? En este caso, derivarlo respecto de RMS, lo mismo que derivarlo respecto de RM, y me tendría que dar la fuerza en la masa M. ¿Sí? Bueno, en este contexto, digamos, no es difícil darse cuenta de que la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa y tiene asociado un potencial, que es el potencial gravitatorio, que si la fuerza gravitatoria va como la inversa a la distancia al cuadrado entre dos cuerpos, el potencial gravitatorio va como el inverso a la distancia. ¿Está bien?
para que, si yo la derivo, me da la fuerza. ¿Está bien? Entonces, el potencial gravitatorio entre dos cuerpos lo voy a poder expresar de esta manera, ¿está bien? En donde, recuerden que RMS es el módulo del vector desplazamiento de la posición relativa entre M y S. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas? El potencial es escalar, exactamente. El potencial es una función escalar. ¿Sí? Acuérdate que el versote aparece cuando vos escribís el gradiente de esa función escalar, ahí te aparece el versote. ¿Está? Entonces, si quisiéramos escribir, si por ejemplo tuviéramos solamente estos dos cuerpos que estuvieran aislados, ¿está bien? O sea, no hubiera ningún otro cuerpo, podríamos despreciar las fuerzas externas debido a otros cuerpos, podríamos escribir la energía de ese sistema como la energía cinética más la energía potencial. ¿Está bien? La energía cinética es la energía cinética del Sol, la energía cinética del planeta M, y la energía potencial es la energía potencial entre ambas. ¿Está bien? Es un término de energía potencial que depende de la distancia relativa, que es esto que está acá arriba. ¿Sí? Y acuérdense que si yo tengo y esto va a ser constante si no tengo fuerzas externas, ¿está bien? Porque las fuerzas internas además son conservativas. Si las fuerzas internas no fueran conservativas, esta energía tampoco se va a conservar. ¿Está bien? Pero como la fuerza de interacción es gravitatoria, la fuerza gravitatoria es conservativa, ¿está bien? Entonces, si no tengo fuerzas externas, la energía de ese sistema de dos cuerpos se me conserva. Y la energía cinética de ese sistema de dos cuerpos la puedo escribir como la suma de las energías cinéticas, o lo puedo escribir como la energía cinética del centro de masa más la energía cinética de la masa reducida. ¿Está bien? Si voy al sistema centro de masa, recuerden que cuando la masa de uno es mucho más grande que la masa del otro, y la masa del Sol es mucho más grande que la masa de cualquier planeta, entonces lo que me va a pasar es que la posición del centro de masa va a estar, prácticamente va a coincidir con la posición del cuerpo más masivo, en este caso del Sol. O sea, el centro de masa lo voy a tener básicamente en el centro de masa del Sol. La velocidad del cuerpo más masivo va a ser 0, ¿está bien? Porque va a ser igual a la velocidad del centro de masa. O sea, la masa total va a ser igual a la masa del cuerpo más masivo, en este caso del Sol, y la masa reducida va a ser igual a la masa del cuerpo más chiquito. Entonces, en ese contexto, si uno separa en el centro de masa, ¿está bien? La velocidad del centro de masa es 0, digamos, la velocidad del centro de masa es 0, la energía cinética del centro de masa me desaparece, entonces me queda la energía cinética solamente de la masa reducida, pero en esta aproximación la masa reducida es igual a la masa del cuerpo más chiquito. Entonces ese problema de dos cuerpos, lo digo así en el aire porque lo había escrito bien en las clases anteriores, ¿está bien? Si quieren después lo repasamos. La energía de este sistema de dos cuerpos lo puedo escribir como la energía cinética del cuerpo más chiquito, que es la energía cinética de la masa reducida, más el potencial gravitatorio entre ambos. ¿Está bien? En donde acá, para simplificar la notación, llamé R a la posición relativa del cuerpo de masa M al Sol y llamé V a la velocidad relativa del cuerpo de masa M respecto al Sol. ¿Sí? Entonces, ¿qué ganamos con esto? Que desde el centro de masa, y en particular el centro de masa coincide con la masa del Sol, este problema de dos cuerpos se me transforma en un problema de un cuerpo, en donde la única fuerza actuante es la fuerza gravitatoria, ¿está bien? Que la puedo pensar como una fuerza central, ¿sí? Tengo el Sol en el centro de mi sistema, que es el centro de masa, tengo un cuerpo de masa M, que está acá, ¿está bien? Y la fuerza gravitatoria
es una fuerza que apunta hacia el centro de mi sistema de coordenadas. ¿Sí? Esa fuerza gravitatoria, como apunta hacia el centro, decimos que es una fuerza central. ¿Está bien? Y una propiedad de las fuerzas centrales era ¿cuál? Exactamente, que conservaban el impulso angular. ¿Está bien? Es lo que me dice Cristian acá. ¿Sí? Entonces, si yo puedo escribir el set de ecuaciones para, digamos, si yo ahora quisiera describir el movimiento de este cuerpo, tengo dos opciones. O planteo las ecuaciones de Newton en coordenadas polares, con una única fuerza central, pero que no solamente la distancia al centro es constante, o lo planteamos por energía. Lo vamos a hacer por energía. ¿Está bien? Por energía y usando la conservación del impulso angular. ¿Sí? Entonces yo tengo este cuerpo de masa m, puedo escribir su posición en coordenadas polares, su vector velocidad, r punto, la velocidad, también en coordenadas polares, como r punto, el r versor, más r tita punto en el tita versor, y con eso puedo escribir la energía de mi sistema como la energía cinética de ese cuerpo, un medio de la masa por el módulo de velocidad al cuadrado. El módulo de velocidad al cuadrado, si yo lo tengo descrita en una base ortonormal, es entonces la coordenada radial al cuadrado más la coordenada en tita al cuadrado. ¿Está bien? Entonces me queda r punto cuadrado más r tita punto al cuadrado, más la energía potencial gravitatoria, que es menos g por m dividido la distancia de la partícula a la otra partícula, que en este caso es el origen. ¿Está bien? Entonces, la energía de mi sistema la puedo escribir de esta manera, ¿sí? Como es una fuerza conservativa y no tengo fuerzas externas, es decir, no tengo ninguna otra fuerza, esta energía se va a conservar. Y además, como habíamos dicho, como esta fuerza gravitatoria es una fuerza central, si yo calculo el impulso angular respecto del origen, que es el centro de masa de mi sistema, el torque de la fuerza gravitatoria va a ser 0 y el impulso angular de esa fuerza gravitatoria va a ser constante. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Preguntas? ¿Cómo estamos en casa? Yo tengo una pregunta. ¿Al potencial gravitatorio llegaste exclusivamente pensando una primitiva de la fuerza, no? Sí, Ok, gracias. exactamente. Con una, digamos, una primitiva más una constante, y esa constante, ahora que el potencial se define a menos de una constante, y en Sí, general, sí, sí. por convención se define que, digamos, el potencial es 0 en el infinito. O sea, cuando R tiende a infinito, el potencial es 0, para que la constante valga 0. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Nada? Entonces, recuerden que si yo, la definición de impulso angular es masa por posición, producto vectorial por la velocidad. Si yo hago el producto vectorial de la posición por la velocidad y escribo los dos en coordenadas polares, esto me da que el impulso angular es esto. ¿Está bien? Acá me faltó en el K-versor. ¿Sí? Y esto también en el K-versor. ¿Hace calor, Maxi? ¿Se puede prender el ventilador? ¿Cómo? Sí. Mire lo que descubrí la clase pasada. Que se prende ese interruptor. Bueno,
¿Estamos hasta acá? Entonces, que se conserve el impulso angular, ¿sí? Me permite, por ejemplo, si yo ahora este m por una de las r que acá están al cuadrado, lo paso dividiendo, y después elevo al cuadrado ambos miembros, me permite escribir r tita punto todo elevado al cuadrado como L0 sobre m por r elevado al cuadrado. Y puedo reemplazar esto acá, en una parte de la energía cinética. ¿Está bien? Cuando yo reemplazo eso ahí, entonces la energía me queda solo escrito en términos de una componente, de una coordenada, que es R, la coordenada radial es su derivada, R punto, digamos. ¿Está bien? O sea, lo que hicimos fue, ese problema que está en dos dimensiones, lo proyectamos sobre una dimensión, sobre la dimensión radial. ¿Sí? Entonces me queda un medio de m por R punto, que sería como energía cinética radial. El término de energía cinética en tita me queda en términos de R, eso lo llamamos como, ¿se acuerdan? Potencial centrífugo, que decae siempre como 1 sobre R cuadrado, y después teníamos el potencial gravitatorio que va como menos 1 sobre R. Es decir, que ahora podemos estudiar el movimiento de esta partícula sometida a un potencial gravitatorio en términos de este potencial efectivo. ¿Sí? Recuerden que para graficar el potencial efectivo, digamos, lo lógico sería que uno hiciera de esto, agarre el potencial efectivo, que depende de R, y hiciera un estudio de funciones, ¿está bien? Es decir, me fijo, si, digamos, primero en qué dominio está definida, después si tiene extremos, si tiene asíntotas, me fijo dónde es creciente, dónde es decreciente, ¿está bien? Pero más o menos, si uno hace esta estimación, le va a dar un dibujo más o menos así, que es razonable, porque uno tiene que el potencial efectivo es la suma de estos dos términos. Un término que decae como 1 sobre R cuadrado, que es este de acá, ¿sí? Y un término que crece como menos 1 sobre R, que es este de acá. Y el potencial centrífugo tiene que ser, el potencial efectivo tiene que ser la suma punto a punto de esos dos. ¿Sí? Como al principio, la función 1 sobre R cuadrado decae más rápido que la 1 sobre R, esto tiene que, de alguna manera, estar dominado por la función 1 sobre R cuadrado. ¿Está bien? Y después, hace una curvita acá, tiene un mínimo, también uno puede encontrar el extremo y darse cuenta que es un mínimo, y después esto, llevado por los dos términos que forman parte, bueno, se aproxima a 0. O sea que el potencial es de este tipo. ¿Sí? Y este es el potencial efectivo para una partícula sometida a una fuerza gravitatoria. ¿Sí? Entonces, fíjense que básicamente tenemos dos tipos de órbitas, o dos tipos de movimientos posibles. ¿Sí? La órbita, en este caso, puede ser o una órbita cerrada, si la energía es menor que 0. ¿Está bien? Porque si la energía es menor que 0, siempre, como este potencial tiende a 0, siempre el potencial va a estar confinado entre un radio mínimo y un radio máximo. ¿Está bien? O sea, si la energía es como esta energía 2, siempre va a encontrar un punto de retorno radial mínimo y un punto de retorno radial máximo. ¿Está bien? Si la energía es como E1, ¿cómo va a ser el movimiento? Va a ser un círculo, ¿está bien? Porque esto, acuérdense que esto está girando, ¿está bien? Porque tenemos una relación que R por tita punto es constante, digamos, ¿está bien? Al menos si no es 0, entonces tita punto es dígito de 0, ¿está bien? Entonces, si la energía es igual a E1, que es la mínima energía que puede tomar, yo tengo un movimiento en donde la distancia al centro es perfectamente constante. ¿Sí? Eso no es otra cosa que una órbita circular. ¿Está bien? Si la energía es igual a E2, entonces estamos entre una órbita que tiene, bueno,
un radio mínimo y un radio máximo. ¿Qué pasó? ¿Borré todo? Oh, estoy haciendo cualquiera, ¿no? Se me agregó un comentario. Bueno, no sé. Hice lío. ¿Está bien? Un radio mínimo y un radio máximo. ¿Sí? Acuérdense que, ¿cómo leo esto? Digamos, leo que todo lo que, digamos, en este caso, la energía es igual al potencial efectivo. ¿Sí? Acá quiere decir que no tengo energía cinética radial, quiere decir que la partícula no tiene repunto, o sea, deja de acercarse o alejarse en R, en este caso llega acá y a partir de acá se empieza a alejar. ¿Está bien? Siempre girando. ¿Sí? La energía radial empieza a aumentar, empieza a aumentar, empieza a aumentar, la energía cinética radial y después empieza a disminuir hasta que llega a otro punto de retorno. ¿Está bien? O sea, no es como un resorte, pero sino, simplemente es la proyección radial de eso. ¿Sí? Eso claramente es un movimiento acotado, ¿sí? Que además justamente de estar confinado en los radios de las órbitas, además gira, digamos. Vamos a demostrar hoy, matemáticamente, que eso corresponde con una elipse. Mirando esta proyección, uno no tiene por qué saber que es una elipse, simplemente es un movimiento acotado y puede ser, digamos, cualquier movimiento cuyo radio esté confinado, digamos. ¿Está bien? Vamos a demostrar que esto es una elipse. Vamos a demostrar después que si la energía es igual a E3, ¿está bien? Si la energía es 0, el movimiento de esa partícula tiene un radio mínimo, que es o sea, una distancia mínima, que está acá, ¿sí? Pero se puede escapar de la atracción gravitatoria del cuerpo, ¿está bien? Es una órbita abierta, como puede ser algún cometa que no vuelve, ¿sí? Y lo mismo con el caso de la energía 4. Si la energía es igual a 4, entonces también hay un punto de retorno mínimo, una distancia mínima de acercamiento, pero no es una órbita confinada. En esos casos las órbitas, vamos a ver que corresponden a una parábola en el caso de energía 0 o a una hipérbola en el caso de energía mayor que 0, y esos son los 4 movimientos posibles, no hay más. ¿Sí? Y esto de alguna manera también da cuenta, por lo menos estas dos cosas, de las observaciones de Kepler. ¿Está bien? Los otros corresponden a trayectorias de objetos celestes que simplemente se ven una vez observacionalmente, digamos, que suelen ser cometas. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? La energía negativa quiere decir que de alguna manera, digamos, tenés menos energía, digamos, o sea, acá energía cinética 0 es como estar libre en el infinito, estar en reposo en el infinito. Energía positiva es, en el infinito es en algún lugar donde no te llega la interacción del Sol. ¿Está bien? Si estás en reposo muy lejos del Sol, ahí tenés energía 0. Si te estás moviendo, ¿está bien? Eso lo podemos ver acá. ¿Sí? Si la energía es mayor que 0, como la energía potencial tiende a 0 cuando el radio tiende a infinito, entonces podemos decir que la energía directamente es un medio de la masa por la velocidad de la partícula en el infinito al cuadrado. ¿Sí? Si tenés menos energía que eso, quiere decir que de alguna manera estás confinado. O sea, tener energía negativa en este contexto quiere decir que no te pudiste escapar, estás sometido a la órbita del Sol. Está bien, es su atracción gravitatoria. En este caso, tener energía 0 es la mínima energía posible para escaparte de la atracción del Sol. ¿Sí? Bueno, a ver,
cuando R tiende a infinito, la energía potencial, o sea, como el potencial gravitatorio o la fuerza gravitatoria es una fuerza de largo alcance, ¿sí? Vos simplemente no la sentís y te vas suficientemente lejos. En realidad nunca te vas suficientemente lejos. O sea, siempre la sentís cada vez más débil también, pero matemáticamente en el infinito, ¿sí? La interacción gravitatoria es cero. ¿Está bien? Entonces, la energía cinética que tengas cuando no tenés es toda tu energía. ¿Sí? Si vos estás en reposo en el infinito, tu energía es cero. Parabólicas. Claro, si tu velocidad en el infinito es cero, entonces, digamos, o tiende a cero cuando vos te vas al infinito, o salís con una velocidad tendiendo a cero cuando te vas al infinito, vas a hacer una órbita que va a ser una parábola. ¿Está bien? Si partís del infinito a una velocidad más grande, vas a hacer una órbita hiperbólica. ¿Está bien? Y si no puedes llegar al infinito es porque no te puedes escapar, entonces estás confinado en una órbita cerrada. Por más lejos que vos te quieras ir, como le pasa al cometa Halley, ¿está bien? Que parece que se escapa pero vuelve. ¿Está bien? En ese caso estás confinado en una órbita elíptica. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? Si las masas son similares, las puedes usar igual, nada más que en lugar de la masa lo que tenés es el mu, la masa reducida. ¿Está bien? O sea, si vos tenés dos cuerpos de masas iguales, lo que vas a estar describiendo en realidad no es el movimiento de ninguno de los dos cuerpos, sino el movimiento de la masa reducida alrededor del centro de masa. ¿Está bien? Lo que lo ves es como si los dos cuerpos muchas veces giran, si los dos tienen cuerpos masas iguales, gira alrededor de un punto intermedio, por ejemplo. ¿Está bien? Pero eso, por ejemplo, es algo que pueden hacer de vuelta en la práctica numérica. ¿Sí? Pueden hacer simulaciones para implementar órbitas de cuerpos con masas iguales, por ejemplo. Y eso lo van a discutir el viernes, ¿está bien? El viernes acuérdense que no hay clase teórica. No hay clase teórica. ¿Está bien? Van a ver una clase numérica, o sea, va a estar toda la clase a cargo de los chicos de la práctica, y va a haber una clase numérica y después van a ver gravitación, o viceversa, no me acuerdo en qué orden, digamos. Creo que primero gravitación y después la práctica numérica para los que quieran hacer algo, una práctica numérica. ¿Está bien? Se lo recomendamos fuertemente porque, digamos, la implementación numérica es algo que está en la vida cotidiana de cualquiera que hace física, y además van a usar Python y Google Colab, que son dos herramientas que las van a empezar, la iban a ir usando a lo largo de toda la carrera, y después, si siguen haciendo investigación en física, lo van a usar. Si no es eso, será algún próximo nivel de programación, digamos. ¿Sí? Pero bueno, nos parece una herramienta muy útil, por eso alentamos a su uso. Bueno, en casa, ¿cómo van? Bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno. De vuelta, ¿qué pasa si lanzamos en este contexto un objeto de una altura h de la superficie de la Tierra, le damos una cierta velocidad? ¿Qué va a pasar con ese objeto? Bueno, depende cuál sea la velocidad que le demos. ¿Está bien? Ese objeto puede, básicamente, o cae en la superficie de la Tierra, haciendo lo que en principio, si la altura no es menor, parecería un tiro, un movimiento parabólico, ¿está bien? Pero que en definitiva va a ser un pedazo de una órbita cerrada, que si la Tierra fuera puntual, esto haría una órbita elíptica. ¿Está bien? Puede ser así, puede ser una órbita cerrada, siempre que la velocidad sea tal que la energía total sea menor que cero, la órbita va a ser cerrada.
¿Está bien? Si la velocidad es tal que la energía es igual a 0, la órbita va a empezar a ser abierta. ¿Qué quiere decir que va a empezar a ser abierta? Que va a poder escapar a la atracción gravitatoria de la Tierra. ¿Está bien? Entonces, si uno quiere hacer un cohete que vaya, que salga de atracción gravitatoria de la mar, un objeto que salga de atracción gravitatoria de la Tierra, tiene que darle una velocidad que se llama la velocidad escape, que es la velocidad necesaria para que la energía sea al menos 0 o mayor que 0. ¿Está bien? Es decir, que, digamos, pueda escapar de la atracción gravitatoria de la Tierra. ¿Está bien? Un objeto que entonces sale desde una altura h de la Tierra va a tener una energía que va a tener esta expresión de acá. ¿Está bien? Va a ser su energía cinética más la energía potencial en ese punto. Y si yo quiero que... Decime. Este es el punto que tiene, esta es la energía que tiene en cualquier punto en la altura h de la superficie de la Tierra. Está bien, porque fíjate que yo estoy evaluando la energía potencial en ese punto. Esa energía total que tiene. Sí, en todos los puntos, porque justamente si no existe ninguna otra fuerza externa, esta energía es constante. Se conserva la energía. Eso quiere decir que con la energía que salga es la energía que va a mantener. Entonces, si vos le das una velocidad tal que este término es más chico que esto, entonces vos estás seguro que ese tipo no va a poder salir a Tierra. A lo sumo va a ser un movimiento orbital. ¿Sí? Si vos querés que se escape, le tenés que dar una velocidad tal que este término le gane a este. Si ese término le gana a este, vos sabés que la energía va a ser o 0 o positiva. Y en ese caso, si no tenés ninguna otra fuerza externa, ¿está bien? La velocidad con la que sale le va a alcanzar para escaparse. ¿Esa es tu pregunta o no? ¿Sí? De nada. ¿Cómo? Bueno, a medida que salga... Bueno, después hay otras cosas, digamos. Si vos lo querés mandar, digamos, un poco más lejos, ahí ya el cálculo es más sofisticado, habría que pensarlo un poco, digamos. O sea, en general, lo que hacen cuando quieren mandar a otro planeta, lo hacen orbitar primero, ¿está bien? Y aprovechando la inercia, lo meten en una órbita y después en esa órbita le dan una velocidad mayor que la que necesita para estar en esa órbita, de manera que se escape. ¿Está bien? Se llama, como decís, tirón gravitacional, digamos. O sea, ese tipo de cosas. Pero bueno, yo o sea, entiendo el concepto de esa cuenta, pero hay que sentarse a hacerlo. O sea, ¿qué es lo que conviene más? Seguramente es eso. ¿Está bien? Bueno. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Preguntas? No. Ah, porque yo me fui de la reunión, ¿no? ¿Cómo va en casa? Ahí está. ¿Se entiende? Sí. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, exactamente.
Estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿Ven este nuevo apunte ahora? Sí. Muy bien. Bueno, ahora viene la parte más cuentosa de la clase. ¿Está? Pero simplemente lo que dijimos la otra vez, yo lo que le quiero mostrar ahora es que si ahora queremos ver que efectivamente, si las energías tienen estos rangos, entonces las órbitas van a ser parábolas, elipses o hipérbolas, tenemos que mostrar que la ecuación de la trayectoria que obtengamos en coordenadas polares es una ecuación de una cónica, ¿está bien? Compatible con estas órbitas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es integrar la ecuación de energía y la ecuación del impulso angular combinadas, ¿está bien? Para hallar la órbita, las órbitas gravitatorias en el caso de este, que tengo una partícula de masa m sometida a una fuerza central, ¿está bien? ¿Estamos bien? Ese es el objetivo de esta cuenta de hoy, simplemente ver que lo que nosotros dijimos que eran esas órbitas son esas órbitas, ¿está? Y eso nos va a llevar a un nivel simplemente bastante cuentoso, ¿está bien? Entonces, vimos recién que la energía de un sistema, de una partícula en un campo gravitatorio, una fuerza central, la podemos escribir de esta manera, ¿está bien? La energía cinética radial, el potencial centrífugo y el potencial gravitatorio. ¿Está? De acá yo puedo despejar la energía cinética radial y a su vez despejar R punto, escrito como dr de t. Simplemente, primero pasé estos dos términos restando para la izquierda, después di vuelta a mi ecuación, después pasé el 2 sobre m multiplicando y después pasé el cuadrado como raíz. Y acá, para simplificar la notación, acuérdense que es algo que hacemos para no marearnos con la notación, llamé K al producto de G grande por la masa del Sol por la masa chiquita. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Entonces, ¿están todos de acuerdo con esta expresión? ¿Hay algo erróneo o está todo bien? Podría ser más o menos, sí. Me quedo con la parte más. ¿Sí? Sí, sí. Y después, el tita punto, o sea, la variación temporal de tita, la saco de la conservación del impulso angular. ¿Sí? El impulso angular de 0 era m por r cuadrado por tita punto, de ahí despejo tita punto y me da esa expresión para tita punto. ¿Estamos bien hasta acá? Después, voy a dividir estas dos ecuaciones. Eso es lo mismo que suponer que esta derivada temporal de r de t la puedo expresar como dr de tita por d tita de t. Es decir, que el radio depende del tiempo a partir de la variable oculta tita. ¿Está bien? Y lo que hago es exactamente, sería equivalente a hacer eso matemáticamente. ¿Está bien? Pero si yo divido las ecuaciones y tacho los diferenciales, es mucho más cómodo algebraicamente. ¿Está bien? Me aprovecho de que la notación de diferenciales es cómoda. Entonces, de este lado, divido. Cuando divido dr de t por dθ de t, me queda, simplifico los de t y me queda dr de tita. ¿Eh? Y del otro lado, me queda la raíz de un lado y el L0 sobre m por r cuadrado que lo puse acá de la izquierda. ¿Está? Pero es como si hubiera hecho esto. El dr de t lo expresa como dr de tita por dθ de t, lo pueden probar y van a ver que da lo mismo. ¿Sí? A esta expresión la voy a llamar 3. De vuelta, ahora esto lo vuelvo a pasar para acá. Paso el de tita todo lo que tiene R lo paso para la izquierda, todo lo que tiene tita lo paso para la derecha e integro.
¿Está bien? Hago separación de variables. Entonces, del lado izquierdo me queda esto. dr sobre esta raíz y multiplicado por L0 por mr cuadrado, y del lado izquierdo me queda simplemente la integral de dθ, que es entre θ 0 y un θ, y me queda θ menos θ 0. ¿Okay? Entonces ahora lo que voy a hacer, entonces fíjense que si yo integro esta ecuación, ¿qué voy a tener? Voy a tener una relación que me diga cómo depende R, o sea, la distancia al origen, respecto del ángulo. Y eso no es otra cosa que una ecuación de trayectoria. ¿Sí? O sea que de acá voy a tener las trayectorias, y las trayectorias, si es como dijimos, me tiene que dar cualquiera de las curvas cónicas, ¿está bien? Me tiene que dar las trayectorias cónicas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dedicarnos a resolver esta integral de la manera más prolija posible y interpretar los resultados de manera a no perdernos entre un montón de parámetros que tenemos. ¿Sí? O sea que lo único que vamos a hacer ahora es resolver esta integral. ¿Sí? Pero una vez que la resuelva voy a tratar de interpretar los parámetros de manera que me quede ese resultado interpretable y lo más sencillo posible. ¿Está bien? Eso es todo. ¿Sí? La parte física de este problema ya no está más, digamos. ¿Está bien? O sea, ya lo hicimos antes. La parte física estaba un poco en leer el movimiento a partir del potencial centrípeto. Del potencial efectivo, perdón. El potencial centrípeto lo inventé ahora. ¿Estamos? ¿Estamos en casa también? ¿Alguna pregunta acá en el chat? ¿Algo? Bueno. Muy bien. Entonces, la primera cambio de variables que voy a hacer es voy a llamar U a 1 sobre R, voy a hacer una sustitución, de manera que diferencial U me quede menos 1 sobre R cuadrado diferencial R, por eso absorbo el término de R cuadrado, ¿sí? Que tenía por ahí, y el término L0 sobre M lo meto adentro de la integral. ¿Está bien? Si hago todo eso, la integral anterior me va a quedar una integral entre U0 y U, diferencial de U acá y acá todo esto. ¿Sí? Me queda un polinomio en U, adentro de esa raíz. Y si distribuimos esto, fíjense que acá me queda un término que es 2m por e sobre L0 cuadrado, ese término lo voy a llamar A. El término que multiplica a U cuadrado directamente es menos 1, a este lo voy a llamar C. Y al término que multiplica a U, lo voy a llamar B, que es 2m por K, ¿se acuerdan que K a su vez era G por la masa del Sol por M? Dividido L0 cuadrado. ¿Está? Entonces, para hacer esto, simplemente voy a agarrar esta integral, voy a calcular su primitiva, después lo voy a poner en términos, la variable U en términos de R, y después reemplazo directamente R. ¿Está bien? Pero cuando tenemos esta integral, esta es una integral que es una integral directa, ¿sí? No sé cómo hacen ahora, yo en mi tiempo iba a las tablas de integrales y me fijaba cuál era, unos libritos de Eudeo, amarillo y blanco, ¿está bien? Y me fijaba cuál es la integral de esta, y me da esto que está acá, menos 1 sobre raíz de menos c, por el arco coseno, básicamente 1 completa cuadrados ahí, le queda 1 sobre esa raíz de algo al cuadrado, es un arco coseno, y le queda una cosa así. ¿Está bien? Esa es la integral. ¿Sí? Si esto es x, en lugar de x tenemos que poner u, ¿sí? Con las condiciones de que c sea menor que 0, en nuestro caso era menos 1, y b cuadrado menos 4ac tiene que ser mayor que 0, cosa que si c es menor que 0, eso se cumple, siendo que a también es mayor que 0. ¿Está bien? ¿Sí? Pero no me voy a alargar a hacer todo esto de golpe,
Porque si yo meto esto y meto todos los parámetros, no voy a entender nada. ¿Está bien? Entonces tengo que ser un poquito más astuto que eso. Y para ser astuto, vamos a hacer primero un apéndice. ¿Está bien? Si hacemos un paréntesis, hacemos unas cuentas para interpretar parámetros. ¿Sí? Y en ese apéndice vamos a fijarnos un poco cómo se escribe, dónde está la posición del mínimo de potencial y cuál es la expresión de ese mínimo. ¿Está bien? Entonces, si el potencial efectivo lo escribía de esta manera, como el potencial centrífugo más el potencial gravitatorio, que es negativo, ¿sí? El punto R0, en el cual el potencial efectivo tiene un mínimo, lo calculo como aquel punto en el cual me hace cero la derivada. ¿Está bien? Es el único extremo de esta función, entonces ese extremo estoy seguro que va a ser R0, que va a ser el mínimo. Si derivo eso, acá me queda esta expresión que está acá, menos L0 cuadrado sobre MR0 al cubo. Acá me queda esta que está acá, que es la fuerza gravitatoria. ¿Está bien? Y esto lo igualo a 0. Entonces, de acá, fíjense que me queda que L0 cuadrado sobre M por R0 es igual a G por M por S. Recordemos que G por M por S es lo que habíamos llamado como K. ¿Está bien? Entonces, L0 cuadrado sobre M por R0 es igual a K. ¿Sí? 1 sobre R0, entonces me queda como K por M sobre L0 cuadrado. Y si recordamos acá, ¿a quién habíamos llamado B? Bueno. B era 2M por K sobre el 0 cuadrado. Así que K por M sobre 0 cuadrado es otra cosa que B sobre 2. Entonces lo que habíamos llamado como B directamente es 2 sobre R0, donde R0 es la posición en la cual el potencial es mínimo, también es sería la órbita de un movimiento circular con esa fuerza gravitatoria, el radio de la órbita. ¿Sí? ¿Se entiende esto? A ver si lo tengo dibujado acá. R0 es este. Es el punto donde el potencial efectivo se me hace mínimo. Pero el punto de potencial efectivo se me hace mínimo, recuerden que sería el radio de la órbita que tendría el planeta si la órbita fuera circular. O sea, si la órbita fuera circular, el radio de ese círculo sería la posición en la cual el potencial tiene el mínimo, que en este caso es este R0. ¿Sí? Y el valor del potencial en ese mínimo lo vamos a llamar menos B0. ¿Sí? Que también lo voy a escribir acá en términos de las constantes que me quedaban. Fíjense que si yo evalúo ahora el B efectivo en R0, ¿está bien? Y recordamos que recién habíamos obtenido que la relación que L0 sobre M por R0 cuadrado era G por MS por M sobre R0, que venía de la propia definición del R0. ¿Está bien? Es esto que vimos acá. Esto que está acá. Entonces, esto me permite escribir el potencial efectivo en R0 de esta manera. Ese potencial efectivo en R0 lo voy a llamar menos B0, que es el valor mínimo del potencial, y es menos L0 cuadrado sobre 2MR0 cuadrado. ¿Sí? Con lo que es lo mismo, yo puedo meter un más acá y un más acá. Y ahora me va a aparecer en algún momento. ¿Está bien? Entonces, fíjense, con esto lo que les quiero mostrar es que no solo tengo que saber hacer la integral, sino que después me conviene interpretar esa integral en términos de parámetros característicos de ese potencial. ¿Está bien? Y dos parámetros característicos de ese potencial es dónde tengo el mínimo y cuánto vale ese mínimo, R0 y B0. ¿Está? ¿Me siguen en casa?
¿Preguntas? ¿Cómo hice esta cuenta? Ok, ahora la llevo, pero acá vos fíjate que, digamos, lo que te define el R0 es que esto sea igual a esto. ¿Está bien? Entonces, después, cuando yo digo, bueno, ¿qué pasa si yo evalúo el potencial en R0? El potencial efectivo en R0 justamente tiene ese valor menos B0. ¿Sí? Entonces, el potencial efectivo en R0 lo voy a llamar menos B0. Ahora, si yo acá directamente reemplazo R0 cuadrado, me queda este valor de acá y este valor de acá. ¿Está bien? Pero nosotros habíamos sacado que la condición para sacar el R0, que era que la derivada del potencial efectivo en R0 sea igual a 0, hacía que G por M sobre R0 sea igual a L0 cuadrado sobre M R0 cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si esa condición la reemplazo acá, lo que es lo mismo, reemplazo el valor de R0 que es acá, lo meto acá y hago todas las cuentas, esto me queda, en que esto lo puedo expresar, fíjate, me queda L0 cuadrado sobre 2MR0 cuadrado menos el doble de esa cantidad. Entonces lo que me queda esto es que es justamente menos L0 cuadrado sobre 2MR0 cuadrado. ¿Está? Después si repasás las cuentas, yo las chequeé, están prolijas, digamos, pero si llega a haber algún error, me avisás, digamos. ¿Está bien? Revísenla y me avisan. ¿Sí? Y esto ya lo estoy preparando. Lo preparo ahora porque ahora simplemente... Y bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Dónde nos habíamos quedado? ¿Se acuerdan? Nos habíamos quedado acá. Cuando vamos acá, parametrizamos estos valores, dijimos, le dimos valores A, B y C, o sea, a las constantes, de manera a hacer un poco más visual esta ecuación. Cuando lo tenemos acá, decimos que esto es una integral directa, es un arcocoseno, con algunas constantes. Ahora me toca reemplazar las constantes. Bueno, ahora X era igual a U, y U era 1 sobre R. A, C era menos 1. A era 2 por M por E sobre L0 cuadrado. B era todo esto, pero era R0 sobre 2, ¿se acuerdan? Entonces, reemplazo todo ahí. Síganlo con cuidado. Esto no entra en la práctica, ¿está bien? Esta es una clase, esta parte es puramente teórica, digamos, ¿está bien? Quizás se los tomen en el final. Depende, si la dan si lo dan rápido no se los tomo. Si tardan en darlo, se los tomo. Oferta para que den el final rápido. ¿Está bien? Entonces, si reemplazamos que B es 2 sobre R0, que C es menos 1 y que A era 2 por M por E sobre L0 cuadrado, entonces esa integral que era de un lado θ menos θ0, del otro lado me queda menos el arcocoseno de 2 sobre R0 más 2 por C por X, me queda 2 por menos 1 por 1 sobre R, dividido 4R0 cuadrado más 4A. ¿Está bien? Y de acá, de alguna manera, de acá tiene que salir la ecuación de las cónicas. ¿Sí? Esto me queda acá el arcocoseno. Acá, fíjense que de arriba saco factor común 2. De abajo saco factor común 4. Cuando sale afuera de raíces 2. 2 y 2 se me van. Entonces, arriba me queda 1 sobre R0 menos 1 sobre R. Y abajo me queda 2 por M por E sobre L0 cuadrado más 1 sobre R0 cuadrado. Sacamos factor común 1 sobre R0. Entonces me queda por 1 menos R0 sobre R. Abajo también saco factor común 1 sobre R0 cuadrado.
Cuando lo saco fuera de la raíz es 1 sobre R0. 1 sobre R0 y 1 sobre R0 se me van. Y acá me queda 2m por R0 cuadrado sobre L0 cuadrado por E. Y adivinen quién es este. 1 sobre B0. Entonces, acá es cuando valió la pena hacer lo otro. ¿Está bien? Entonces, fíjense que cuando ahora digo, pero vos sos el potencial en R0, entonces fíjense que esta expresión me queda mucho más sencilla. ¿Está bien? Multiplico acá por menos 1, entonces acá me queda tita, lo que era tita menos tita 0, me queda tita 0 menos tita, acá me queda el arco coseno, adentro me queda lo mismo. ¿Sí? Después aplico la función inversa del arco coseno, aplico el coseno en ambos lados y uso que el arco coseno es una función par, o sea que el coseno de x es igual al coseno de menos x, con lo cual tener el coseno de tita menos tita 0 es lo mismo que tener el coseno de tita 0 menos tita, o viceversa, y esto me queda igual a 1 menos R0 sobre R por 1 más E sobre B0. ¿Está bien? Si en particular tomamos como tita 0 igual a pi, el coseno de tita 0 menos tita es igual a menos el coseno de tita, y entonces acá me queda, el menos lo paso para el otro lado, me queda coseno de tita igual a R0 sobre R menos 1 por esto, y si ahora despejo el R de acá, paso esto multiplicando, ¿está bien? Y después paso el 1 sumando, y despejo el R, me queda esto. La expresión 7. 1 más, perdón, R igual R0 por 1 más la raíz de 1 más la energía de mi sistema dividido por 0 por el coseno de tita. ¿Sí? En donde recuerden que B0 era el valor absoluto del mínimo del potencial y R0 era el valor del radio para el cual teníamos ese valor. ¿Está bien? O sea que R0 y B0 son esos valores. ¿Sí? Bueno, esta ecuación es similar a la ecuación de las cónicas, que es esta de acá. Para que me quede igual a esta. Es un ángulo cualquiera, digamos. Es una posición cualquiera de la trayectoria. ¿Está bien? Para que me quede bien exacto que estas dos cosas así son iguales. ¿Está bien? Entonces, estas dos cosas son iguales si epsilon, que es el parámetro de las cónicas, es igual a 1 más E sobre B0. ¿Sí? Y las ecuaciones de las cónicas, si epsilon vale 0, que es la excentricidad de las cónicas, eso en esta ecuación vale si la energía es menos B0, la órbita es circular. Si epsilon es menor que 1, ¿está bien? Eso vale para cuando esté entre 0 y menos B0, la órbita va a ser elíptica. Si epsilon es igual a 1, y eso se corresponde con el caso de energía igual a 0, la órbita va a ser parabólica. Y si epsilon es mayor que 1, lo cual, digamos, se da cuando la energía es mayor que 0, la órbita va a ser hiperbólica. ¿Está bien? Y entonces acá demostramos que justamente las órbitas que obtenemos de integrar las ecuaciones, es decir, la ecuación de las trayectorias, ¿sí?, son las ecuaciones de las cónicas. Y que se machean con el parámetro de las cónicas de acuerdo a los valores de energía, que se mapean al valor de la excentricidad que me definen las 4 posibles órbitas. ¿Está?
¿Se entiende ahí en casa? Sí, sí, hay que repasar un poco, pero sí. Hay que repasar un poco, como le dije, toda esta parte es cuentosa, no es muy conceptual, la parte conceptual es más la primera parte. ¿Está? Pero acá lo que mostramos es que uno, digamos, una cosa es sospechar de que una órbita, una cosa es tener, digamos, la información que me da cuando yo miro el potencial efectivo y veo que la órbita está acotada entre un valor R mínimo y R máximo, y otra cosa es demostrar que efectivamente eso es una órbita elíptica. ¿Está bien? Acá demostramos que eso es una órbita elíptica. Les dejo después, esto es una cosa que está en el Alonso-Finn, ¿está? Pero cómo se define la ecuación de las cónicas en términos de que las distancias sean, digamos, el cociente de las distancias. O sea, se definen las cónicas como el conjunto de puntos que están a la misma distancia del foco que la directriz. ¿Está bien? Ese cociente justamente es la excentricidad y de acuerdo al valor de esa excentricidad, esas curvas van a ser cualquiera de las 4 posibles. ¿Está bien? Pero bueno, me parece que con esto está bien, de cuentas. Voy a terminar, creo que terminé clase antes hoy. ¿Sí? La terminé antes, son casi media. Voy a dejar de compartir. Y a partir de ahora voy a dejar de grabar